Partimos. 1, 2, 3. Amigos, amigas, amigues de Revista de Frente, el día de hoy estamos realizando esta transmisión en directo, tanto por Instagram como por Facebook, porque tenemos el honor de encontrar a Carlos Pérez Soto, profesor de Estado en Física, con quien vamos a estar debatiendo los pormenores del acuerdo por la paz o la cocina constituyente, que creemos que es un tema bien contingente para comprender la situación actual de la revuelta. ¿Cómo estáis, Carlos? Hola, yo les agradezco a la Revista de Frente, a la Paulina que nos recibe. Ella es la Paulina. Paulina también un equipo de Frente. Oye, Carlos, para empezar, ¿cuáles son las implicancias del acuerdo por la cambia con el acuerdo por la paz? Yo creo que es un intento de legitimación de una salida negociada que tiene como resultado cambiarlo todo para que no cambie nada. Va a haber una constitución nueva que va o a mantener lo que hay o a anular lo que hay para que se mantenga a través de la legislación común, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que es un acuerdo o un intento de salida bastante torpe y que si las organizaciones sociales permanecen en la calle viendo en detalle, fácilmente rechazable. ¿No? Tiene muchos defectos de construcción que son impugnables fácilmente, ¿no? En primer lugar, hay que fijarse que este no es un acuerdo del Parlamento, es de un grupo de parlamentarios. Entonces no tiene ninguna solidez institucional, por decirlo así. En segundo lugar, hay que fijarse que este no es un acuerdo de los partidos políticos representados en el Parlamento. Ni siquiera están todos los partidos representados. O peor aún, ni siquiera todos los militantes de los partidos que firmaron están de acuerdo. O sea, el caso de Boric es ridículo, digamos, él firma a título personal porque su propio partido no lo respalda, ¿no? Entonces, eso de decirse. La irresistible tentación de aparecer en la foto, digamos, ¿no? Porque si se vio que este acuerdo podía ser histórico, él tenía que sentarse al lado del presidente de Renovación Nacional, digamos. Entonces, es un acuerdo que es increíble, pero en rigor no representa a nadie, a pesar de que uno sabe a quién representa. No hay ninguna instancia institucional detrás de este acuerdo, a pesar de que uno sabe que es un acuerdo que favorece al centro y a la derecha política. Este es un acuerdo claramente rechazable, en segundo lugar, porque no considera en absoluto las organizaciones sociales. Es increíble cómo hemos naturalizado en este país que se toman acuerdos sin consultarle a ninguna organización social. Este acuerdo no integra a las organizaciones sociales como el Colegio de Profesores, como la Confederación de Trabajadores del Cobre, como los trabajadores de la salud, qué sé yo. No considera consultarlas tampoco, no hay en el acuerdo ninguna acápite que diga esto va a ser consultado, ni siquiera las menciona, lo que es un atropello a la dignidad de las organizaciones que el conjunto de los ciudadanos se ha dado, un atropello muy característico del estilo parlamentario, ¿no? En tercer lugar, esta es un acuerdo rechazable porque ellos no han tenido el menor pudor en mostrar cómo se gestó. Se sienten orgullosos, han dado toda clase de detalles. Y lo que ellos mismos nos dicen es que hay condiciones que impuso la UDI a último minuto. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas condiciones? La condición de los 2/3, la condición de la comisión técnica posterior, las habría puesto la UDI a último minuto. Entonces uno presenta la UDI, no a los empresarios. La UDI obtuvo en las últimas elecciones parlamentarias 1 millón de votos.
Y eso es el 7% de los ciudadanos. Y entonces tenemos relatado por ellos mismos un acuerdo en que el 7% de los ciudadanos ha logrado imponerle condiciones que voy a criticar enseguida, ¿no es cierto?, al 93% del resto. ¿Sí? Enseguida, este acuerdo es rechazable porque impone un quórum calificado simplemente impresentable, ¿no? Un quórum calificado que conduce a una conclusión a una constitución sin contenido, ¿no? Es increíble que el profesor Adrián se haya alegrado de una situación en que la constitución posible, quórum de 2/3, no tiene contenido a favor de nadie. O sea, ni del pueblo, ni de los mapuches, ni de las mujeres, ni de los empresarios, es decir, una constitución que desplaza todos los problemas fundamentales a un parlamento a posteriori que va con el sistema semiproporcional actual que no es democrático, ¿no? Es decir, desplaza todas las decisiones importantes a la misma institución desprestigiada que toma este acuerdo, ¿no? En quinto lugar, este acuerdo es rechazable porque establece una comisión muy misteriosa, ¿no? Aquí hay un acápite que dice: una comisión técnica decidirá cómo redactar la ley de la Asamblea Constituyente, una comisión paritaria 50% y 50% entre la oposición y el oficialismo. Entonces uno preguntaría, ¿qué se entiende por oposición? Porque este acuerdo no lo firmó el Partido Comunista, no lo firmó el Partido Comunista, son la oposición o no. Porque los condicionamientos más duros no los puso Egópolis, es el oficialismo o no. Hay que reparar que los oficialismos son completamente vagos. La democracia cristiana ha sido oficialista. En algún momento Egópolis ha sido oposición respecto de cuestiones particulares. Entonces, ¿quién va a decidir? Uno, ¿qué es la oposición? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es el oficialismo? ¿Y cuál es el 50% que corresponde, ¿no? Hay que considerar además que esta comisión técnica va a ser designada por unos parlamentarios que fueron elegidos por solo el 46% de los ciudadanos. Es decir, que no representan al conjunto de la ciudadanía. Este acuerdo es rechazable, yo creo, en sexto lugar, porque determina que la elección de los delegados constituyentes se va a hacer con el mismo sistema con que se elige a los parlamentarios. No hay que especificarlo, el sistema actual que elige a los parlamentarios hace que el presidente llegue al parlamento. No sé si saben, pero de los más de 150 parlamentarios que hay actualmente hay un solo independiente. Porque resulta que este es un sistema electoral destinado a favorecer a los partidos grandes, a perjudicar directamente a los partidos más chicos, ¿no? Bueno, en suma, yo creo que este es un acuerdo hecho torpemente, que está lleno de hoyos que son rechazables de manera muy clara, por la mala voluntad expresa de declarar ganamos cuando no hemos ganado nada. Carlos, para poder abordar esta situación política en un contexto histórico mayor, ¿qué similitudes podrías encontrar tú entre este acuerdo por la paz y el proceso que inicia, que ya lo definiste como un intento de adaptación de la situación política, y el periodo de la transición a la democracia, que tiene como antecedente el Acuerdo Nacional, donde también un arco muy amplio de fuerza política desde sectores del Partido Socialista hasta la derecha rechazan la violencia y dicen, bueno, hay que buscar una salida. La consigna en la calle es muy clara, muy lúcida. No son 30 pesos, son 30 años. La gente está enojada con el arco iris. La gente está enojada con la manera en que se implementó la democracia, ¿no es cierto?, formal, de la mano con el modelo neoliberal. Lo que hay que tener presente es en qué ha consistido la eficacia de la administración neoliberal. Siempre
precisamente en que el neoliberalismo se instala sin Pinochet. Esa es la eficacia profunda. Ha resultado, los chilenos lo sabemos, extraordinariamente más viable instalar las medidas neoliberales más profundas en democracia, administradas por la llamada centroizquierda, que en dictadura. ¿Sí? Eso significa que en el 83-85 la clase dominante de este país aprendió que la solución militar sirve para empezar algo, pero no para mantener algo en el tiempo. Y por eso que el comandante en jefe del ejército en este minuto no está en guerra con nadie, porque aquí es mucho más eficiente administrar un nuevo arco iris que mantenga nuevamente el modelo neoliberal. Hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Hay que hacer una nueva constitución que diga nueva y tenga los mismos contenidos que la anterior. Hay que establecer unas nuevas leyes que digan no hay amarre y contengan los mismos acuerdos que antes. Es mucho más eficiente para el modelo que haya asamblea constituyente y que la asamblea constituyente no sea realmente democrática, participativa. Esa es la técnica. La técnica es te concedo el nombre y te quito el contenido. O en resumen, con este acuerdo hecho torpemente, si resulta, si no tenemos que hacer lo mismo que el 89, pasando del arco iris en el titular y el modelo neoliberal en la letra chica. Recientemente, un grupo de abogados constitucionalistas de derecha señaló que un poco el acuerdo sería relativo y no incluiría siquiera esta referencia a la hoja en blanco, que tan en boga ha estado en el debate de los abogados constitucionalistas progresistas como Fernando Atria o Baza, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre Yo creo que el ánimo de este acuerdo no es defender la constitución de Pinochet Lago. En algún momento de la conversación se vieron y dijeron redactemos la constitución desde cero. El ánimo es otro. El ánimo es producir una constitución nula, una constitución sin contenido, una constitución, entre comillas, que no favorece a nadie. No, hay que notar que cuando un bando, la clase dominante, va ganando, no favorecer a nadie significa confirmar a los que van ganando. Entonces yo creo que son capaces de respetar la hoja en blanco. Si no hay acuerdo de los tercios, no van a volver a la constitución del 2005, del 80, sino que simplemente van a dejar ese espacio en blanco. Por ejemplo, si no se logran 2/3 para mantener la autonomía del Banco Central, van a sacar ese punto de la Constitución. Y la autonomía del Banco Central va a ser establecida a posteriori con un quórum. Es decir, lo que no lograron con 2/3 lo van a poder lograr. Que Héctor te está señalado que es escandalosa. El punto de entrada es un quórum muy alto, pero posteriormente para volver a introducir las normas constitucionales, ¿no es cierto?, retrógradas por la vía de la ley, ellos ya no se ponen 2/3, sino que van a poder reintroducir todas esas normas constitucionales, volver a meter el Tribunal Constitucional, volver a negar la autonomía de los pueblos originarios por un 50%. Entonces, va a haber hoja en blanco, eso no es problema. Hay otra. Tal como está el acuerdo, lo que va a ocurrir no es que se va a redactar una constitución. Lo más probable es que una comisión de expertos redacte una constitución y la asamblea que se elija tiene que discutir una constitución ya redactada. Entonces, por un lado, de nuevo, se cumple el titular, partimos de cero, pero por otro lado la letra chica dice sí. Pero para empezar a discutir vamos a ofrecerles un texto hecho. Yo creo que ese es el arreglo. El arreglo también ha sido criticado porque se llama Acuerdo por la Paz, pero no tiene ninguna referencia a la paz o a todas las implicancias que tiene de que Piñera y estamos en guerra. Y te lo planteo porque tanto en las actas del Consejo de Seguridad Nacional como en las declaraciones de varios diputados del Frente Amplio y de la clase política en general,
aparece el tema de la violencia, la idea de reconocemos las demandas son legítimas, pero lo legítimo es la violencia. ¿Por qué ocurre eso? Y nuevamente, ¿qué similitud tiene con el proceso del 80, donde también hubo una división del campo popular entre los pacíficos y los violentos? Bueno, yo creo que a esta altura hay que ser de una hipocresía monstruosa para que nos hablen de violencia. Porque este país es enormemente violento. Aquí hemos vivido la violencia que llaman paz durante 30 años. Es violento que el sistema de transporte público subvencione al transporte privado. Es violento que los trabajadores indignantes, mientras los barrios más pudientes tienen líneas de metro de lujo. Es extremadamente violento esperar 6 horas en la cola de un hospital para una atención de urgencia. Extremadamente violento lo que pasa con los menores en los hogares infantiles, lo que pasa con los adultos mayores en los hogares que el Estado le ha entregado, ¿no es cierto?, a través de el Sename, a través de los organismos estatales que ven el problema de la tercera edad, ¿no es cierto?, más pobre. ¿Cómo nos hace violento que el promedio de las pensiones en Chile sea del orden de los 100.000 pesos? Y entonces es una hipocresía gigantesca venir a hablar ahora de violencia. Esta violencia que se ve es la respuesta a una violencia que ellos no ven. Porque la gente ve cotidianamente cómo es humillada, cotidianamente cómo es maltratada con la precariedad laboral, cómo es maltratado, ¿no es cierto?, los dependientes de los supermercados, cómo son maltratados los proveedores de los supermercados, cómo maltratan las 7 familias que son dueñas del mar chileno, a los pescadores artesanales, etc. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? Por otro lado, yo puedo resumir esa cuestión. Tenemos derecho, primero, a estar enojados, indignados. Tenemos derecho a expresar esa indignación. Tenemos derecho a esa violencia. Tenemos derecho a decir que no, y además ocupando la calle, y además tocando las cacerolas, además, ¿no es cierto?, parando el tránsito y el que va en la pasa. Podemos empezar a distinguir la violencia. ¿De qué violencia están hablando? ¿Sí? Yo creo que es necesario evitar la barricada inútil, parar el pequeño comercio. Es necesario darle garantía a las madres para que puedan ir con sus hijos a la manifestación. Y a los adultos mayores que pueden ir a la Plaza Italia sin llenarse de gases lacrimógenos, aunque lo hagan igual. Y entonces, no es contradictorio llamar al pueblo chileno a manifestar su protesta y al mismo tiempo condenar la violencia física, la violencia puntual, la violencia extrema que nos pone en buena cuenta en manos de la violencia infiltrada, entre otras cosas, ¿sí? Yo llamaría a los ciudadanos a protestar pacíficamente, porque esa protesta pacífica ya es la expresión de la indignación, y yo diría que el poder le tiene más miedo a 500 activistas que con su presunción habitual, ¿no es cierto?, creen que han puesto en jaque a la policía o cosas por el estilo. A 500 barricadas no tiene ningún temor, al revés, le sirve para poner portadas en los medios de comunicación todos los días. Ante 1.200.000 personas, hasta el presidente de la República tiene que inclinarse y decir que está muy contento y que incluso estuvo ahí. Carlos, nuestra amiga Teresa Olivares, que sigue a la revista De Frente, te pregunta: ¿qué debe que figuras como Baza y Atria se dediquen a defender este acuerdo de manera tan enérgica? A que son profesores universitarios, a que tienen una formación, a que nunca han defendido un caso en los tribunales. Si defendieran casos en los tribunales, sabrían que el arte de la abogacía consiste en hacer trampa. Y estas son personas extremadamente bien educadas, muy bien formadas, con doctorados honorables en el extranjero, que son capaces de creerle a la UDI. Ningún ciudadano chileno es capaz de creerle a la UDI.
el profesor Fernando Atria es capaz de creer en la buena voluntad con que la UDI metió los 2/3, ¿no es cierto?, al acuerdo. Yo creo que han pecado de una ingenuidad que al principio es inocente, pero que rápidamente se puede convertir en culpable. Yo creo que Fernando Atria tiene toda la oportunidad del mundo para leer de nuevo el acuerdo y decir abiertamente, con la sinceridad que lo caracteriza, con la bonomía que lo caracteriza, perdón, pero en realidad ahora que lo leí el acuerdo no es tan bueno. No es un acuerdo institucional, no es un acuerdo que represente a nadie, establece mecanismos contramayoritarios que la misma Constitución que queremos derogar, ¿no es cierto?, establece. Yo le hago un llamado a Fernando Atria. Fernando, en este minuto estás plenamente a tiempo de no convertir tu complicidad inocente en una complicidad culpable. Oye, y importante en esa línea, porque esos mismos abogados constitucionalistas, progresistas, sacan a colación el ejemplo del proceso constituyente boliviano, donde la derecha fue la que también impuso estos quórum elevados y lo ponen como ejemplo de viabilidad. Y resulta como el Héctor Testa, analista constituyente de la revista de Frente, trabaja en uno de los artículos que los pueden encontrar en la página web frente.cl. Resulta de que en el proceso constituyente boliviano nunca se aprobó nada por 2/3. No se logró constituir ese quórum y eso fue utilizado por la derecha boliviana para intentar 2009. O sea, incluso claro, los ejemplos históricos que dan muestra de que no litigan, sino que también hay un desconocimiento histórico muy profundo de los procesos constituyentes latinoamericanos. Yo creo que el quórum de 2/3, tal como está formulado, por supuesto que es viable. Por supuesto que el 90% del Parlamento lo va a aprobar. Porque hay que pensar, ¿quiénes? Los mismos que hicieron el acuerdo del 89 van a hacer un acuerdo del mismo progresista, neoliberalismo en la letra chica, hoy día. ¿Sí? Para eso, uno no tiene que ser profesor universitario, tiene que viajar en el metro todos los días para darse cuenta que el presidente de la República es capaz de mentirle a toda la ciudadanía diciendo estoy feliz de que 1 millón de personas haya salido a protestar contra mí. En 2011 hizo lo mismo. En 2011, mientras Carabineros reprimía el movimiento estudiantil en la Alameda, el presidente de la República, este mismo presidente, dijo en las Naciones Unidas: los estudiantes están llevando a cabo una noble lucha por la educación. Que estaba mandándole los pacos encima. Yo creo que personas como Fernando Atria no están preparadas para la política real. Y la política real es la de Correa. La política real es la de Saldívar. La política real es la de Patricio Baldwin, ¿no es cierto?, y Ricardo Lago. Esa es la política real. Y yo creo que es una persona inteligentísima, ha ido aprendiendo mucho. Y este mal paso le puede servir, ¿no? Como tus ingenuidades, Fernando, te pueden poner esa del nuevo arreglín para salvar la economía neoliberal. Porque, por supuesto, la defensa de este acuerdo, ¿no es cierto?, la peor defensa es la que puede hacer la Jacqueline Van Rysselberghe. Si la Jacqueline Van Rysselberghe sale a defender este acuerdo, todo el mundo va a decir, a la derecha le conviene. Pero si sale a defenderlo, Fernando Atria va a decir, la gente va a decir, los moderados, los expertos, los pacíficos. Yo creo que él es lo suficientemente inteligente para no convertirse en un culpable y, como digo, tiene la oportunidad de dar una mínima explicación acerca del error que está cometiendo. Sí, y en esa misma línea creo que hay una imagen bien tétrica que está de Ena Bombaer con Miguel Crispi, que es como el cerebro político, y al mismo tiempo que ella sale pues con la cara demacrada, logra la negociación, dicen que es la última hora de la negociación, meterle el tema del quórum de los 2/3. O sea, ahí se ve un poco quién sabe jugar y quién es aprendiz. Oye, Carlos, y para ir cerrando, ¿cómo enfrentamos lo que se viene? O sea, ¿cuál crees tú que son criterios o ideas para enfrentar este escenario? Yo siempre hablo de manera súper pragmática, no variedades, sino ¿qué hacer? Tenemos un problema, ¿cómo salimos de la situación?
Yo creo que aquí hay que hacer un acuerdo con el Parlamento, no con un grupo de parlamentarios. Y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo entre Unidad Social y el Parlamento. Porque el Parlamento es el que tiene que redactar la ley de la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Primero tiene que ser un acuerdo institucional. Unidad Social contiene a las organizaciones sociales más importantes de este país y el Parlamento, con el prestigio que tiene, es el que tiene que hacer la ley. Un acuerdo a ese nivel. Se acepta el plebiscito de entrada. Todas las encuestas dicen que vamos a ganar ese plebiscito. Se acepta el plebiscito ratificatorio. Partamos de ahí para arriba, ¿no? Esto primero hay que rechazarlo, pero aquí hay un par de plebiscitos que aceptamos, por supuesto, ¿sí? Esa grosería de que la Asamblea Constituyente se llame Convención Constituyente es simplemente inaceptable. Es inaceptable, es una indignidad, no sé cómo, no es cierto, personas como Giorgio Jackson pudieron aceptar, pero me cambia el nombre, así como el patrón de fondo le dice a la nana, ¿no es cierto? O usted hable de tal. Entonces, aceptamos que las alternativas del plebiscito sean Parlamento, ¿no es cierto? Una convención parlamentaria, o sea, mitad y mitad, o una asamblea constituyente. Eso lo aceptamos. De ahí para arriba hay que exigir ciertas cosas en esa mesa de negociación. Primero, exigir que haya una ley especial para elegir la asamblea constituyente. Que la asamblea constituyente no se elija con los distritos de diputados y con el sistema semiproporcional. Que se elija de manera proporcional y con los distritos de los municipios, porque los distritos de los diputados fueron amañados para perjudicar a los partidos chicos. Los distritos municipales en este momento son mucho más democráticos que los distritos parlamentarios, ¿sí? Tiene que haber una ley especial de elecciones para eso. Una segunda cuestión es que yo aceptaría el quórum de 2%, de 2/3. Yo lo aceptaría, con una condición, de que todos los acuerdos que no se logren porque no hay 2%, todos los desacuerdos, ¿sí?, sean llevados a plebiscito. Ejemplo, Tribunal Constitucional. La derecha junta un tercio y ellos dicen no hay, tiene que haber, y nosotros decimos no hay 2/3 para eso. Muy bien, el tema va a plebiscito. Derechos reproductivos de la mujer. La derecha se opone, nosotros decimos que tiene que haber, muy bien, si no hay 2/3 va a plebiscito. Eso significa introducir un plebiscito intermedio. Eso significa un plan de 3 plebiscitos. Plebiscito de entrada, constitución, el mecanismo, plebiscito ratificatorio al final, ¿sí? La asamblea constituyente va a durar un año, ¿sí? Lo que yo haría sería un plebiscito a los 9 meses. La asamblea constituyente discute, llega a un montón de acuerdos por 2/3, llega a un montón de desacuerdos y 9 meses después de 9 meses de funcionamiento se hace un plebiscito con todos los desacuerdos. En los 3 meses siguientes, respetando ese plebiscito como vinculante, se redacta una constitución, se redacta el proyecto final, digamos, que va a ser ratificado. Vamos a ver si ellos son capaces de someter las controversias realmente profundas al acuerdo de todos los ciudadanos. No solo es por la paz, sino que por la democracia. Yo creo que el acuerdo entre la Unidad Social y el Parlamento tiene que incluir una agenda social urgente paralela a la Asamblea Constituyente, una agenda social mínima, y tiene que incluir un pronunciamiento sobre los atentados contra los derechos humanos que han ocurrido durante este periodo. Eso tiene que estar dentro del acuerdo. Yo creo que hay que agregar, porque pensemos en Grecia, pensemos en Syriza, pensemos en España, pensemos en la crisis del 2008. La Asamblea Constituyente tiene que tener el poder para derogar cualquier disposición que haya asumido el Estado 2 años antes y durante su funcionamiento. ¿En qué estoy pensando? La derecha ve
que la Asamblea Constituyente viene más o menos mal, viene cargada a la izquierda, puede endeudar a este país en 50.000 millones de dólares a lo largo de un año y dejarnos colgando de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Si la derecha ve que la Asamblea Constituyente viene más o menos cargada a la izquierda, puede firmar tratados de libre comercio que nos obliguen a mantener las concesiones mineras bajo la amenaza de la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál es el problema profundo? El problema profundo es que la Constitución no consagra totalmente la soberanía del pueblo chileno. Hay, por decisión de este propio sistema, instancias transnacionales que nos están obligando. Básicamente, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio pueden bloquear este país. Pueden bloquear este país si a lo largo de las sesiones de la Asamblea Constituyente el Estado, culpablemente y a propósito, nos mete en compromisos internacionales de los que no nos podamos retractar. Voy a resumirlo de esta manera. La ley de la Asamblea Constituyente tiene que tener una disposición especial contra las leyes de amarre, porque el 89 también pasó eso. El 89 también ocurrió que cuando la derecha vio que del plebiscito que iba a haber podía salir un resultado desfavorable, durante los últimos 6 meses del gobierno de Pinochet se firmaron prácticamente todas las leyes que son el esqueleto del sistema neoliberal. Hay que acordarse que la oposición culpable, la oposición del arcoíris, le dio un año al régimen de Pinochet para dictar leyes de amarre, aprobadas sin parlamento, con un parlamento formado por 4 generales que les dio un año de plazo para leyes de amarre. Nosotros tenemos que impedir las leyes de amarre estableciendo esa disposición. La Asamblea Constituyente no puede derogar cualquier cosa. Puede derogar los compromisos internacionales que haya asumido el Estado 2 años antes de su instalación y durante el periodo de su funcionamiento. O en resumen, aquí hay que llegar a un acuerdo entre Unidad Social y el Parlamento bajo esos términos. Gracias, Carlos. Bueno, amigos y amigas, estuvimos conversando junto a Carlos Pérez Soto, profesor de Estado en Física, sobre la actual coyuntura, y no queremos terminar la transmisión antes de dar una señal de apoyo. El gobierno de Sebastián Piñera inició una persecución contra el dirigente político Dauno Totolo, que es militante del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, y también, ojo, es un comunicador de Izquierda Diario, un medio que ha estado del lado de las movilizaciones. Y creemos que es necesario dar una señal de apoyo a los medios. También actualmente está herido Armando Romero, quien es parte del medio TV Liberación, de a quien le mandamos también un saludo, y hacemos una señal también a proteger a quienes estamos trabajando en las calles con los medios alternativos y a no dejar que nos vuelvan a doblar la mano. Muchas gracias, Carlos, por Gracias el tiempo. De frente, un apoyo a los compañeros. Gracias a Paulina por recibirnos. Gracias, profe.